Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Los polímeros son moléculas complejas y muy grandes que se fabrican a partir de subunidades más pequeñas que se repiten. Los polímeros naturales, como la celulosa, tienen importantes aplicaciones industriales, pero probablemente el más valioso de todos los polímeros de origen natural sea la seda, una fibra textil de origen natural que asociamos al Oriente y que impulsó el intercambio cultural y comercial a través de la ruta de la seda. A comienzos del siglo XX, la búsqueda de un sustituto sintético para la seda llevó a un químico de Harvard a abandonar la vida académica para dedicarse a la industria, iniciando una revolución que comenzó en los laboratorios y que terminó en las tiendas de ropa. Una historia fascinante que revisaremos hoy en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales y la familia Flores Noguer. Muchísimas gracias a todos. Les voy a confesar algo. Odio a las polillas. Me desagradan profundamente, tanto su aspecto como su vuelo torpe, y estoy convencido de que poseen algún tipo de sexto sentido que les permita reconocer a la persona que menos simpatía les tiene para volar directamente a su cara. Y esta semana, pensando en la noticia del hallazgo de una polilla gigante en Chernóbil, decidí que debía hacer una historia que comenzara con polillas. Por cierto, lo de la polilla gigante de Chernóbil no tiene nada que ver con el accidente nuclear. No vayan a creer que la radiación generó un tipo de polilla mutante gigante. Se trata de la Catocala fraxini, un tipo de polilla que puede llegar a medir 10 centímetros desde la punta de un ala a la otra. Esa polilla actualmente se encuentra amenazada y solía ser vista en Ucrania. Su avistamiento en Chernóbil, por lo tanto, es una buena noticia dado el carácter de especie amenazada que tiene esta polilla. Las polillas son insectos del orden de los lepidópteros, orden que también incluye a las mariposas. Las diferencias entre ambas pueden llegar a ser sutiles, pero un buen punto de partida es que las mariposas tienen antenas que parecen filamentos delgados, mientras que las antenas de las polillas son muy variables en forma y tamaño. Las polillas cumplen con un importante rol ecológico, controlando poblaciones de insectos y ayudando a polinizar a algunas plantas, pero popularmente se les asocia con la ropa agujereada en nuestro closet. Y sí, muy probablemente todos nos hemos topado con algún suéter o chaleco que estaba guardado en un closet y, al intentar usarlo, vemos que ha sido devorado por las polillas. Vale la pena aclarar, sin embargo, que el responsable de este festín con nuestra ropa no fue un insecto con alas, una polilla, sino que las orugas que más tarde se convertirán en polillas, y solo los de una especie en particular, llamada Tineola viseliela y conocida popularmente como la polilla de la ropa. Nuestra ropa en el closet les ofrece a las hembras de esta especie de polilla un nido excelente. Se trata de lugares oscuros, protegidos, con una buena humedad y con abundante comida para las orugas. Cuando una hembra de polilla deposita sus huevos en nuestra ropa, ni por un segundo se le ocurre comerla. Básicamente porque no puede. Las polillas de la ropa no tienen bocas funcionales y por lo tanto no pueden comer ni beber. Todo lo que necesitan lo acumularon mientras eran orugas y su único objetivo es reproducirse para luego morir. Los huevos que la hembra de polilla deposita en la ropa tardarán unos 4 a 6 meses en completar su desarrollo hasta convertirse en orugas. Y esas orugas tienen dos cosas que son relevantes para esta historia: bocas funcionales y hambre. Mucha hambre.
No solo eso, recuerden que esas orugas se convertirán luego de la metamorfosis en polillas aladas, que como ya saben no tienen bocas, lo que implica que la oruga debe comer por dos vidas, una en la que camina por nuestra ropa comiéndola y otra en la que vuela hacia nuestras caras. Ahora bien, las necesidades nutricionales de estas orugas son bastante específicas y están definidas por el hecho de que deben fabricar una pupa que les permita completar la transición de oruga a polilla, y esa pupa está compuesta por una fibra de proteína especial. Para poder fabricar esa fibra, la oruga debe comer grandes cantidades de queratina, una proteína fibrilar insoluble que es el componente principal del pelo, las uñas y las plumas. Y claro, también está presente en las fibras de origen animal como la lana o la cachemira. Así que nuestro suéter favorito es el nido y alimento de las orugas, que luego fabricarán una pupa hecha literalmente de nuestra ropa para convertirse en polillas. Y si bien son las polillas las que fabrican una pupa con nuestra ropa, el resto de esta historia es sobre lo opuesto, nosotros fabricando ropa con la pupa de una oruga. La oruga de seda es la oruga de la polilla Bombyx mori. Es uno de los insectos más importantes en la economía humana, porque la especie es el principal productor de seda. Aunque la seda representa un pequeño porcentaje del mercado mundial de fibra textil, que no supera el 0,2%, el volumen de negocios anual representa más de 2.000 millones de dólares solo para la economía china. Además, la producción de seda proporciona empleo a varios millones de personas en las zonas rurales y semirurales de todo el mundo, incluyendo a 8 millones de personas solo en la India. Además de su importancia económica, Bombyx mori, la oruga de la seda, es un insecto comestible, un alimento saludable, una mascota y también una especie modelo para la investigación científica debido a su corto ciclo de vida y adaptación al cultivo de laboratorio. Bombyx mori es al mismo tiempo uno de los pocos insectos comúnmente reconocidos como verdaderamente domesticados. Varios estudios arqueológicos y moleculares han tratado de rastrear la historia de su domesticación y existe consenso respecto a que la oruga de la seda fue domesticada hace unos 7.500 años a partir de una especie llamada Bombyx mandarina, un tipo de oruga de la seda silvestre originaria del este de Asia. Se cree que la domesticación de la oruga de la seda fue un proceso muy cuidadoso y planeado, al punto que toda la evidencia genética disponible sugiere que ocurrió solo una vez en la historia, y la transición de Bombyx mandarina a Bombyx mori incluyó cambios relacionados con el tamaño, pigmentación y vuelo de las polillas. Así, la especie domesticada no posee pigmentación y tiene un tamaño y peso mayor al de la especie silvestre, al punto que las polillas de Bombyx mori no pueden volar de manera sostenida debido a su alto peso. El nombre Bombyx mori, por otro lado, hace referencia a una familia de plantas del género Morus, debido a que el alimento exclusivo de las orugas de la seda son las hojas de Morus alba, el árbol de las moras blancas. Por cierto, en Centro y Sudamérica llamamos usualmente moras a los frutos de un arbusto llamado Rubus glaucus, y si bien los frutos de los géneros Morus y Rubus reciben el nombre de moras, se trata de especies muy diferentes. Ahora bien, ¿por qué los chinos decidieron domesticar a este insecto? Por la fibra de proteína con la que tejían su pupa, llamada seda. La seda es una fibra muy especial y está compuesta por dos tipos de proteínas llamadas sericina y fibroína, las que interactúan entre sí para formar una fibra con propiedades mecánicas muy particulares, incluyendo una gran resistencia. No solo eso, la estructura de la fibra de seda refleja la luz de una forma muy particular, por lo que las telas hechas de seda brillan con reflejos de colores muy llamativos. Estas características y las aplicaciones textiles de la fibra de seda fueron las que impulsaron la domesticación de la oruga de seda. A pesar de que la seda se extendió rápidamente por Eurasia, su producción se mantuvo exclusivamente en China durante varios milenios. De hecho, la sericultura, es decir, la cría de orugas de seda para la producción de seda, se extendió a Corea y Japón solo hace unos 2000 años, y mucho más tarde se introdujo en Asia Central y Europa a través de la ruta de la seda. Esta expansión de la producción de orugas de seda
es uno de los ejemplos más maravillosos de las consecuencias directas e indirectas de la domesticación animal en la historia humana. De hecho, la apertura de la ruta de la seda impactó dramáticamente la historia humana al desencadenar intercambios culturales, técnicos y comerciales, así como los movimientos de población y las enfermedades, como por ejemplo la peste bubónica, que se movió entre las civilizaciones euroasiáticas gracias a la ruta de la seda, mientras que su cierre obligó a los mercaderes a buscar rutas marítimas, dando inicio a la era de los grandes descubrimientos geográficos que comenzó a fines del siglo XV. La revolución industrial y la creciente demanda por seda en Europa llevaron al auge de la sericultura en los siglos XVIII y XIX, antes de disminuir debido a los brotes de la enfermedad de la oruga de la seda y el auge de la industria del algodón, una fibra textil de origen vegetal más fácil y barata de producir. Las orugas de seda son la etapa larval de la polilla de seda, y quienes las cultivan las alimentan para que finalmente las orugas tejan un capullo acolchado en forma de huevo alrededor de sus cuerpos en preparación para la metamorfosis a una polilla de seda. Este proceso de fabricación de la pupa de seda puede tomar hasta 3 días, y la pupa está hecha de una sola y delicada fibra de seda que puede llegar a medir hasta 1,5 kilómetros. Esas fibras deben ser cosechadas intactas para poder hilar la seda, pero el problema es que las polillas, al salir de la pupa, le hacen un agujero. Esto implica que las pupas de seda deben ser hervidas antes de que las polillas emerjan, matándolas y evitando así la destrucción de la fibra, la que posteriormente es cuidadosamente desenrollada e hilada utilizando maquinarias especiales. A mediados del siglo XX, la seda seguía siendo un material para el cual no había un sustituto sintético, pero la búsqueda constante de una fibra que tuviera alguna de las cualidades de la seda llevó finalmente a un científico a generar toda una revolución en el área de la química de polímeros, aquella que estudia las grandes moléculas que están hechas a partir de repeticiones de subunidades más pequeñas, llamadas monómeros. La historia de este invento está cruzada por la trágica vida de un científico, la Segunda Guerra Mundial y protestas masivas de mujeres que buscaban un producto que la guerra les había arrebatado. Pero esa parte de la historia se las voy a contar después de esta pausa. ¿Sabían que el uso de audífonos permite a las personas con pérdida auditiva escuchar sonidos? ¿Escucharon todo lo que dije? Probablemente no, y así es la vida para muchas personas con pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel. En Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl, y si mencionas a la Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. En 1802, el químico franco-americano Eleuthère Irene Dupont fundó la compañía E.I. Dupont, dedicada a la fabricación de explosivos basados en pólvora. En 1920, la compañía química estaba interesada en expandir sus operaciones y compró una participación del 60% en la compañía de telas artificiales, una empresa francesa que fabricaba una fibra semisintética llamada rayón. El rayón fue la primera fibra textil fabricada en un laboratorio y se prepara a partir de una fuente natural, la celulosa. De esta forma, se trata de una fibra semisintética y que fue presentada como un reemplazo de la seda. Aunque el rayón demostró ser popular y rentable, Dupont gastó enormes cantidades de dinero tratando de mejorar la textura y el rendimiento de la fibra, que
que originalmente era algo quebradiza. En diciembre de 1926, Charles Stein, el director del departamento químico de DuPont, distribuyó un memorándum al comité ejecutivo de la compañía, señalando que estaban buscando innovación en el lugar equivocado. En lugar de invertir en investigaciones prácticas directamente relacionadas con productos existentes, como el rayón, DuPont debería financiar investigación científica fundamental y realizar nuevos descubrimientos. Este trabajo debía centrarse entonces en realizar investigación en procesos fundamentales de la química de polímeros, en lugar de investigaciones que buscaran aplicar descubrimientos hechos en otros laboratorios. La propuesta de Stein no era nueva para la industria, ya que por esa época empresas como General Electric y Bell Telephone tenían laboratorios de investigación industrial, pero su insistencia en que la investigación fuera pura o fundamental fue una idea bastante radical para una empresa enfocada en los beneficios económicos. Sin embargo, el comité ejecutivo aprobó una versión ligeramente modificada de la propuesta de Stein en marzo de 1927 y le concedieron un fondo de $25,000 al mes para investigación, con la instrucción que contratara a 25 de los mejores químicos que pudiera encontrar. En paralelo, el comité también aprobó fondos para construir un nuevo laboratorio, apodado Purity Hall por los químicos de DuPont. Por otro lado, Stein se encontró con muchas más dificultades para atraer químicos a DuPont de lo que había anticipado, en gran parte porque los científicos formados para la vida académica dudaban de si realmente se les permitiría hacer investigación pura en un entorno industrial. Un año más tarde, sin embargo, hizo una contratación espectacular cuando convenció a Wallace Carothers, un joven profesor de química orgánica de la Universidad de Harvard, para unirse a DuPont. Carothers propuso centrar su investigación sobre la polimerización, el proceso por el cual las moléculas cortas individuales forman macromoléculas de cadena larga. Antes del trabajo innovador de Carothers, la mayoría de los químicos basaron sus polímeros en complicadas recetas determinadas en gran medida por casualidad. Además, la naturaleza de los polímeros era mal entendida, con algunos investigadores convencidos de que las resinas pegajosas representaban complejos sistemas coloidales, mientras que otros abogaban por la teoría de moléculas de cadena larga, originalmente propuesta por el químico alemán Hermann Staudinger. Wallace Carothers esperaba ofrecer una prueba definitiva de la teoría de Staudinger mediante la construcción de polímeros a partir de pequeñas moléculas orgánicas con reactividad conocida en ambos extremos. El éxito de Carothers fue casi inmediato. En abril de 1930, Julian Hill, un investigador que trabajaba en el grupo de Carothers, produjo un éster polimérico largo al combinar un alcohol con un ácido. La molécula resultante, un polímero, tiene un grupo éster, un átomo de carbono unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno y con un enlace sencillo a otro átomo de oxígeno, que se repite muchas veces, por lo que la molécula fue llamada poliéster. Las fibras de poliéster de Hill tenían una propiedad notable. Cuando se enfrían, los filamentos delgados y quebradizos podían ser estirados para formar un hilo elástico de 4 veces su longitud original. Los investigadores de DuPont pronto se dieron cuenta, sin embargo, de que este primer poliéster nunca tendría éxito como fibra textil comercial, porque presentaba 2 grandes problemas. Era soluble en agua y tenía un bajo punto de fusión, por lo que la ropa hecha de esta fibra no se podía lavar ni planchar. Durante los siguientes 4 años, los intentos de crear fibras sintéticas comercialmente viables se vieron obstaculizados por los mismos problemas, por lo que su uso en la industria textil era imposible. En 1934, Wallace Carothers volvió a abordar el problema, pero esta vez se centrarían no en los poliésteres, sino que en las poliamidas, polímeros en los que se repite el grupo químico amida, formado por un átomo de carbono unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno y con un enlace simple a un átomo de nitrógeno. El 24 de mayo de 1934 se fabricó la primera poliamida sintética, que retuvo las notables propiedades elásticas de los poliésteres, pero sin sus inconvenientes. Sin embargo, el intermediario químico utilizado para formar el polímero era tremendamente difícil de producir, por lo que el equipo de Carothers siguió buscando. En un año,
los 6 investigadores que trabajaban en el grupo de Carothers habían reducido sus opciones a 2 candidatos, la poliamida 5,10 y la poliamida 6,6, ambas fabricadas con diferentes materias primas, pero con propiedades similares. Carothers prefería la poliamida 5,10, pero los directores de DuPont presionaron para seguir con la poliamida 6,6, porque los ingredientes se podían preparar de manera más fácil y barata a partir del alquitrán. En este punto comenzó a ser relevante el estado de salud mental de Carothers, que había sido diagnosticado con una depresión muy profunda, lo que lo mantenía cada vez más ausente del laboratorio. En su ausencia, la elección de los directores prevaleció y todas las manos se volvieron a mejorar a la fibra 6,6. Muy pronto consiguieron sintetizar esa fibra en enormes cantidades y Paul Flory, un joven físico-químico que más tarde ganaría el Premio Nobel de Química por su trabajo en polímeros, ayudó a los investigadores a estabilizar la reacción mediante el desarrollo de un modelo matemático para optimizar la reacción de polimerización. En 1938, DuPont comenzó la construcción de una planta de producción de poliamida 6,6 en Delaware, que podría producir hasta 5.400 toneladas de esta fibra sintética al año. En este punto, DuPont enfrentó 2 problemas. El primero tenía que ver con las expectativas del público con respecto al producto. Desde 1931, cuando Wallace Carothers informó por primera vez sobre sus fibras de poliéster en una reunión de la Sociedad Química Estadounidense, los periódicos habían estado publicando artículos con rumores de que DuPont había desarrollado una nueva fibra tan buena o mejor que la seda. A principios de 1938, la prensa estaba produciendo un flujo constante de artículos que sugerían que las medias hechas de la fibra misteriosa durarían más que las de seda y que nunca se correrían. Si los ejecutivos de DuPont habían comenzado a ponerse nerviosos por las altas expectativas, se alarmaron verdaderamente en septiembre de 1938, cuando un periódico de Washington publicó una historia basada en la patente recién lanzada de la poliamida 6,6. El artículo afirmaba que esta fibra podía prepararse a partir de la cadaverina, una sustancia formada durante la putrefacción de los cadáveres. Cuando se supo que el líder del proyecto, Wallace Carothers, se había suicidado a comienzos de 1938, los artículos tomaron un tono extrañamente morboso y se llegó a sugerir que uno de los ingredientes para fabricar esta fibra sintética era el cadáver del mismísimo Wallace Carothers. Tal vez esto explica por qué el departamento de publicidad de DuPont subrayó que esta nueva fibra se derivaba únicamente del carbón, el aire y el agua. El segundo problema era el nombre, porque nada llamado poliamida 6,6 podía tener éxito comercial. Necesitaban un mejor nombre, uno que fuera tan bueno como la fibra sintética. En el laboratorio, los investigadores se referían a esta nueva fibra sintética como rayón 66, fibra 66 o acrónimos de frases como DuPont saca un conejo del sombrero. Nombres como Delaware, en honor a la ciudad donde se inventó, y otros como Neoshin, Duponis, Pontela y Lustrol también fueron descartados. Finalmente, el asunto escaló al punto en que se nombró una comisión llamada Comisión para nombrar a la fibra 66, que propuso más de 400 nombres, pero todos fueron descartados. La fecha para comenzar a vender la fibra sintética ya se acercaba y todavía no tenían un nombre. Alguien propuso Norun, debido a que las medias hechas con esta fibra no se correrían como las de seda. Norun pasó a Nuron, pero parecía nombre de tónico cerebral. Nuron se convirtió en Nulon y luego en Nulon, para pasar finalmente a Nilon, que se puede leer en inglés de varias formas distintas, y se llegó finalmente a 3 nombres: Nillon, Nylon y Nylon. El nombre no fue registrado, porque DuPont prefirió que quedara como un nombre genérico, y que de esta forma se le asociara a algo como la madera o el vidrio. De esa forma, el nylon entró en la sociedad. Miracle Stockings, the most thrilling fashion invention of the century, made from nylon, the new wonder fabric from scientists, fashioned into hosiery of incredible sheerness and beauty. Las características del nylon permiten que se adapte a una infinidad de usos, pero DuPont decidió desde el principio que se centraría en un mercado único: las pantimedias.
A medida que las faldas se acortaron durante la década de 1930, las medias de seda y de rayón se habían convertido en una parte cada vez más necesaria del guardarropas de todas las mujeres. En Estados Unidos, las mujeres compraban un promedio de 8 pares de medias por año, generando ganancias por más de $70 millones para los fabricantes japoneses de medias de seda. El plan de DuPont nunca fue producir las medias directamente, sino que proporcionar el hilo de nylon a los fabricantes de estos productos. DuPont introdujo oficialmente las medias de nylon el 27 de octubre de 1938 a una multitud de 4.000 entusiastas mujeres de clase media en el futuro sitio de la Feria Mundial de Nueva York. Pero mientras la emoción se estaba acumulando, las medias en sí no estarían disponibles comercialmente durante otros 18 meses. En ese momento, las únicas mujeres que podían experimentarlas de primera mano eran las que trabajaban para DuPont o las que estaban casadas con los científicos de DuPont que trabajaban en la división del nylon. Una oferta limitada de los primeros pares de medias de nylon salió a la venta en Wilmington, Delaware, en octubre de 1939, pero las medias no llegaron al mercado nacional hasta el 15 de mayo de 1940. Ofrecidos a $1.15 el par, se agotaron en la mayoría de los lugares en cosa de horas. En 1940, DuPont vendió $9 millones en hilo de nylon, y el año siguiente esa cifra alcanzó los $25 millones. A los 2 años de la introducción del nylon, DuPont había capturado un asombroso 30% del mercado de medias. Sin embargo, el acceso a las medias de nylon que disfrutaron las mujeres estadounidenses resultó efímero. En noviembre de 1941, DuPont cambió su fabricación de nylon de consumo a la producción militar como un reemplazo para la seda japonesa. Si en 1940 el 90% del nylon de DuPont se había empleado para la fabricación de medias, en 1942 prácticamente todo el nylon fue destinado a la fabricación de paracaídas y neumáticos. El nylon eventualmente se utilizaría en cuerdas de remolques de planeador, tanques de combustible de aviones, chaquetas, cordones de zapato, mosquiteros y hamacas, todo destinado para las operaciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. DuPont volvió a la producción de nylon de consumo casi tan pronto como terminó la guerra, con los primeros pares de medias regresando a las tiendas en septiembre de 1945, pero en cantidades limitadas, lo que generó las revueltas del nylon, cuando miles de mujeres hacían filas para comprar las escasas medias, lo que resultó en serios problemas en muchas ciudades. Tal vez el caso más extremo ocurrió en Pittsburgh en junio de 1946, cuando 40.000 personas formaron una fila de 2 kilómetros para competir por los 13.000 pares de medias de nylon. La demanda por el nylon era tan alta que DuPont no daba abasto y finalmente en 1951 decidieron licenciar la fabricación de nylon para permitir a otras empresas participar del proceso y distribuir la demanda. Cuando entró por primera vez en la conciencia pública en 1938, el nylon se presentó como un producto inigualable. Su predecesor, el rayón, había sido promocionado como seda artificial, una frase que implicaba que se trataba de un producto barato de imitación. Pero el nylon fue presentado como nylon, la primera fibra sintética comercialmente viable y que dio inicio a una revolución en la moda, basada en la comodidad, la facilidad y que además era desechable. Su fuerza, elasticidad, peso y resistencia al moho ayudaron a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entre bastidores, la invención del nylon también transformó a la industria química al demostrar que la composición de los polímeros podía predecirse y diseñarse como muchos otros productos químicos. Hoy en día el nylon en cepillos de dientes, alfombras, cuerdas de raqueta y guitarras, suturas quirúrgicas, piezas de automóviles y por supuesto medias está por todas partes. Y eso finalmente también se convirtió en un problema, ya que como derivado del petróleo es un tipo de plástico que contribuye a la contaminación por microplásticos, que se ha convertido en un problema cuya magnitud recién estamos comenzando a entender y que muy probablemente nos haga volver a las fibras naturales o a las semisintéticas que no sean de naturaleza plástica y que puedan biodegradarse. Después de todo, parece que tampoco es tan bueno que algo dure para siempre. Y así,
llegamos al final también de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla de manera correcta y que la ciencia los acompañe.